la semana pasada se realizó en Buenos Aires la conferencia internacionalista de la fracción trotskista, Cuarta Internacional, acá en Buenos Aires. Bueno, acá estamos con Daniel Tupinambá, junto conmigo Matías Maielo, del PTS, que vamos a entrevistar a Emilio Albamonte, dirigente del PTS y director de la revista Estrategia Internacional, para que nos cuente un poco el desarrollo de la conferencia y las principales discusiones que hubo. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Bueno, antes que nada te queríamos preguntar, a ver si, teniendo en cuenta que el video lo va a ver un público amplio, que lee Izquierda Diario, si nos podías resumir sintéticamente qué es la fracción trotskista Cuarta Internacional. Sí, tiene un nombre un poco raro, pero tiene que ver con discusiones que ha habido en el seno del marxismo históricamente. Es decir, se llama Fracción Trotskista Cuarta Internacional porque alude a una organización que fue proclamada en el año 1938 por León Trotsky, pero que nunca fue terminada de construir. Esa organización no solo luchaba contra el capitalismo y contra, en ese momento, el ascenso del nazismo en Europa, sino también contra la monstruosa deformación burocrática que significaba el estalinismo, que constituyó una gran derrota del movimiento obrero internacional. Esta organización se transformó en una serie de corrientes después de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros planteábamos, junto con montones de compañeros y organizaciones que forman parte del movimiento trotskista en todo el mundo, que es necesario reconstruir la Cuarta Internacional para luchar contra el capitalismo, no solo a nivel de cada uno de nuestros países, sino a nivel del continente y, en última instancia, a nivel de todo el planeta. Por eso hicimos una organización que en esta época de restauración neoliberal tenía el objetivo de mantener los principios esenciales del marxismo revolucionarios atacados por el pensamiento de los economistas neoliberales y de toda la filosofía posmoderna. Trotsky decía que en una época de reacción ideológica se pierde todo lo que conquistó la generación anterior. El objetivo nuestro era mantener esas tradiciones, esos principios, o sea, que tenía una tarea esencialmente defensiva cuando se fundó hace ya casi 2 décadas. Hoy estamos en una nueva situación donde se hace esta 9ª conferencia. Ajá. ¿Y nos podrías resumir brevemente los títulos, por lo menos de los temas que tocó la conferencia, para introducir a... Sí, fue también una conferencia, como hacemos una vez cada año y medio, 2 años, con un temario muy amplio. Es decir, se discutió desde un fenómeno que discuten todos los analistas políticos, tanto de izquierda como analistas burgueses, que es la situación de China, qué significa China hoy en el mundo, qué estatus tiene, es decir, qué significa entre los estados que hay en el mundo y hacia dónde va. Es decir, hay una discusión sobre si China puede reemplazar la hegemonía norteamericana, y entonces fue uno de los grandes temas, porque los marxistas tenemos que dar nuestra propia visión contra tantas opiniones interesadas. En segundo lugar, se discutió sobre un proceso muy importante que hubo desde que surgió la crisis capitalista del 2008, la crisis que empezó con la caída del banco Lehman Brothers, que son las primaveras árabes que sucedieron en Medio Oriente y el norte de África. Por último, en la conferencia se discutió cómo está el FT en este momento y hacia dónde va. A grandes rasgos, esos fueron los grandes puntos de la conferencia. Desde ya que esto se hizo precisando el marco internacional, cuál es la situación económica, a 6 o 7 años el estallido de la crisis internacional y qué perspectiva tiene para el próximo periodo. Esos son a grandes rasgos los temas que se discutieron en la conferencia. Para empezar un poco por el final de lo que decías y retomando un poco la primera pregunta, bueno, la FT tiene sus principales partidos en Latinoamérica. Si nos podrías sintetizar un poco
cómo fue la discusión sobre la situación de Latinoamérica y bueno, cuál es el papel de la intervención del FT ahí. Sí, efectivamente, el FT tiene grupos en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, en México, aparte del PTS en la Argentina. Claro. Por eso fue un punto muy importante de la conferencia discutir cuál era el marco político en el cual teníamos que desarrollar nuestra actividad revolucionaria. Y en ese sentido estamos en una etapa de fin de los gobiernos postneoliberales que surgieron alrededor del año 2000 como primera respuesta de masas con levantamientos, alzamientos contra los gobiernos neoliberales como el de Menem en Argentina. Sí. Es decir, entonces creemos que estamos al fin de ese periodo. La forma más dramática en que se expresó fueron las jornadas de junio del 2013 en Brasil, que abrieron una participación de masa fabulosa en montones de ciudades de Brasil. Durante más de un mes se movilizaban masas en la calle como no se veía en ese país desde hacía décadas. Ese es uno de los ejemplos clave del fin de los gobiernos neoliberales, que después tuvo su expresión electoral en la caída de los votos del Partido de los Trabajadores, que a duras penas pudo ganar por 2 puntos, siendo hackeado por la derecha conservadora neoliberal, expresada en lo que se llama el Partido Tucano, el PSDB, que es el Partido Tucano. Entonces el problema que tienen estos gobiernos postneoliberales, que pueden ser, como en la Argentina, que las salidas al kirchnerismo pueden ser por derecha, con Scioli, Macri o Massa, también en Latinoamérica la salida de estos gobiernos puede ser por derecha. La conferencia discutió cómo se expresa un rasgo que hay, que es muy importante, que hay un lento, desigual, a veces tortuoso, ascenso de los trabajadores y de la juventud. Es decir, eso se expresó no solo en las jornadas de junio, sino en Brasil en una serie de huelgas muy importantes, que van desde los recolectores de basura de Río de Janeiro, pasando por una huelga impresionante donde participaron nuestros compañeros en la Universidad de São Paulo, en el sector no docente, que duró más de 100 días, hasta llegar a las grandes montadoras, como se llama en Brasil, o terminales de autos, donde ha habido a principios de este año huelgas en la Volkswagen, en la General Motors y en la Mercedes-Benz. Es decir, que casi todos los sectores del movimiento obrero, desde la industria, los servicios y los empleados públicos, que ahora, por ejemplo, están en un proceso de huelgas en 7 u 8 estados de Brasil, han participado y han despertado a la vida política como producto de las jornadas de junio. Entonces, esa situación que tiene su epicentro en Brasil se da en cierta medida en todos los gobiernos latinoamericanos. Y otro rasgo que hay es que el ala izquierda de estos procesos neoliberales fue lo que se llamó el ALBA, que estaba dirigida por el expresidente Chávez. Sí. Esa corriente también se está debilitando, es decir, está llevando una situación con la baja del precio del petróleo, de devaluaciones, etcétera, que están causando enormes daños a la población y pone en crisis y en duda a todas las corrientes latinoamericanas que se reflejaron en el chavismo en la última década. ¿Vos podés decir qué es la práctica internacionalista de la fracción trotskista? Sí, la práctica internacionalista parte de una definición que hizo Marx, de que la revolución era nacional por su forma, quiere decir que uno no lucha contra la burguesía internacional, sino que lucha contra la burguesía de su propio país, contra las patronales de su propio país y contra el Estado de su propio país, pero es internacional de contenido en el sentido de que los trabajadores no tienen fronteras y que tienen los mismos intereses a través de todo el mundo. El internacionalismo se ha expresado en los últimos años, nosotros lo hemos expresado discutiendo contra las baratijas ideológicas que imponía el neoliberalismo. Los neoliberales inclusive llegaron a cuestionar la existencia misma de la clase obrera. Y hemos tenido que discutir, por ejemplo, el peso que tienen los asalariados en todo el mundo, porque en el pensamiento vulgar parecía que los trenes, las galletitas y los coches se producían solo.
que no había una clase obrera explotada que es la base de la construcción de las grandes fortunas y de los grandes monopolios y del dominio del mundo por esos grandes monopolios. Hemos tenido que llegar tan bajo como explicar eso porque se le hacía difícil a los estudiantes y a los trabajadores ver ese punto de tanta reacción ideológica que había. Es decir, esa era la tarea defensiva. Ahora ya felizmente ha pasado eso, ahora se ve en todo el mundo la lucha de los trabajadores y entonces nuestra tarea es mucho más ofensiva. No tenemos que sacar documentos explicando sociológicamente el peso que en cada sociedad tiene la clase obrera. Por ejemplo, que en Argentina hay 10 millones de asalariados, 5 millones en blanco, 6, y después que hay una gran parte que está oprimida de 3 millones que no tienen ningún tipo de derecho, sino que eso forma parte ya más de la discusión cotidiana, no solo en la izquierda, sino en amplios círculos de trabajadores y de la juventud. Entonces estamos en una situación mejor. El internacionalismo hoy entonces no puede ser un internacionalismo puramente para la propaganda, como todavía lo siguen considerando muchas de las organizaciones trotskistas. Es decir, hacer documentos de propaganda, reunirse una vez cada 2 o 3 años y ponerse de acuerdo de qué situación hay en el mundo. Es decir, eso es una cosa del pasado. Estas luchas que nombraba antes y muchas otras que se dan en Latinoamérica y también en Europa nos implican hacer un internacionalismo de acción. Y entonces ya a la conferencia vinimos con una gran revolución hecha. Esa revolución era que empezamos a publicar una serie de diarios digitales acudiendo a las técnicas más modernas, no solamente en Argentina, donde sacamos La Izquierda Diario, que ha causado gran sensación en los medios periodísticos y que tiene alrededor de 1 millón de usuarios al mes, sino que esto se ha extendido a nuestros dinámicos grupos jóvenes latinoamericanos, saliendo la primera versión en portugués, que se llama Izquierda Diario, y hay también versiones del periódico, repito, cotidiano, diario, en Chile y en México, y ahora inclusive no solo habrá una edición en castellano y una edición en portugués que sale en Brasil, sino que se está preparando una edición en francés que están haciendo nuestros compañeros que militan dentro del nuevo partido anticapitalista de Francia, y estamos preparando inclusive la edición de una página en idioma inglés para llegar a los principales idiomas que se hablan en el mundo. O sea que el internacionalismo que hacemos ahora es un internacionalismo político, diario, que nos pone en una situación distinta a todo lo que se llama ese amplio arco de organizaciones que se llama el Movimiento Trotskista Internacional. Esas organizaciones no tienen instrumentos de este tipo para hacer internacionalismo práctico como el que tenemos nosotros. En la historia de nuestro movimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, salió triunfante el estalinismo, y solo en la década de los 70 pudieron salir algunos diarios. Así el partido francés trotskista que se llamaba Liga Comunista Revolucionaria editó un periódico que se llamaba Rouge, que salía, inclusive sale en una película de Buñuel, los estudiantes leyendo el periódico Rouge, que duró del año 76 al año 79. Compañeros en Inglaterra del Workers' Revolutionary Party, que era un partido de ese país, sacaban también un diario, pero era imposible con los métodos de esa época sacar simultáneamente un diario internacional, que es lo que estamos haciendo ahora. Es eso, un diario para toda Latinoamérica y en perspectiva un diario que salga en varios idiomas y que todos los días la gente pueda ver las distintas posiciones, no solo los análisis, sino las distintas posiciones políticas que tiene nuestro grupo en la lucha de clase de los países donde participan. Es decir, nosotros creemos que esto es totalmente nuevo, es para nosotros una alegría y nos da un entusiasmo bárbaro, y quería aprovechar esta entrevista para llamar a todos los lectores de La Izquierda Diario a entrar en los periódicos de nuestros partidos hermanos, porque se informarán de la realidad de los otros países con la misma rigurosidad con que intentamos darle a La Izquierda Diario. Pero adentro de la fracción trotskista, el PTS es el principal partido.
¿no? ¿Cuáles son las contradicciones que tiene el PTS hoy y las posibilidades? Sí, antes de hablar de las contradicciones, quiero hablar de las posibilidades. Es decir, como todos sabemos, el PTS ha tenido un desarrollo en los últimos años muy importante, no solamente en la lucha de clase, donde el año pasado estuvo el conflicto de Lear, que tuvo mucha visibilidad, que fue reprimido y que enfrentó a una alianza del gobierno, de la burocracia del sindicato mecánico y también a una patronal imperialista que está en 126 países, la de Lear Corporation, sino también hemos tenido con el Frente Izquierda y los Trabajadores FIT una gran participación electoral que nos llevó a tener en el FIT 3 diputados nacionales y diputados en más de 10 legislaturas. Es decir, que el PTS forma parte de ese proceso que este año se presenta de vuelta a las elecciones presidenciales y ahora estamos en una discusión porque por primera vez, quizá en la historia del FIT, va a haber una interna competitiva entre los compañeros que forman parte del PO y de Izquierda Socialista, que son dos de los socios del Frente de Izquierda, y que van a levantar la candidatura del compañero Altamira y del compañero Giordano, y el PTS que levanta la candidatura de nuestro joven compañero mendocino, Nicolás del Caño, que acaba de sacar 17% de los votos, ganándole por primera vez en una elección ejecutiva al propio peronismo. Sí, es de Mendoza. Entonces, nosotros no solamente participamos en la lucha de clase obrera, estudiantil, como hemos hecho históricamente, sino que esto se expresa en el nivel político y creemos que este año hay grandes posibilidades para el desarrollo del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Entonces, esos son los alcances. Las contradicciones que tenemos, que este desarrollo lo estamos teniendo en una época que no es revolucionaria, en una época que es reformista, donde todavía nos expresan las grandes contradicciones que hemos dicho a full. Es decir, en Brasil se expresan inclusive más que en Argentina. Todavía la gente pretende luchar por el nunca menos, lucha frente a los ataques, pero todavía no hay una situación de auge de las luchas de los trabajadores en forma generalizada. Entonces eso nos plantea la contradicción de cómo hacemos para unir el mundo político de las elecciones, que te lleva a meterte en las discusiones del régimen patronal, y al mismo tiempo cómo estar ligado al el mundo y la vida de los trabajadores. En ese sentido, hemos hecho muchas actividades de difusión social con los trabajadores y en ese sentido hemos largado ligas de fútbol para que los trabajadores se expresen en las fábricas, no solo en las fábricas, sino que se expresen socialmente y entonces que la izquierda no sea un factor de afuera en la vida de la clase trabajadora, sino que participe en la vida de la clase trabajadora a una serie de iniciativas para ligar el abajo, es decir, la lucha de los trabajadores, su conciencia, su forma de vida, y el arriba, es decir, su expresión política superestructural. Entonces, la contradicción que hay es cómo formar en una etapa que no es revolucionaria un partido revolucionario. Es decir, es una pregunta que está abierta y permanentemente, por ejemplo, nosotros hemos planteado que tenemos un gran trabajo en los sindicatos, pero la gente que está en los sindicatos y en las comisiones internas de fábrica, etcétera, es gente que representa el sector más alto de la clase obrera. Es decir, que tiene la suficiente capacidad para organizarse y para luchar por sus derechos colectivamente. Pero hay abajo un 30, un 40% de la clase obrera en negro que trabaja 10, 12 horas por día, que está fragmentada, es decir, lo que yo llamo la nube de patrones kirchneristas, que es una industria protegida y que son los más explotadores de todo, porque no hay ningún derecho, ahí se trabaja los fines de semana, son horarios extenuantes y salarios de 4 o 5 mil pesos, que es la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, y entonces una de las medidas que tenemos para expresar ese sector es largar una gran juventud trabajadora para penetrar en el corazón no solamente de los sindicatos que reflejan a los trabajadores mejor pagos y mejor organizados, sino de esos trabajadores que de otras maneras no tienen ninguna forma de representación. Hemos tomado una serie de iniciativas y las seguiremos tomando para unir lo que llamamos la Argentina blanca, que tiene capacidad de trabajo, inclusive cuyos hijos empiezan a ir a las universidades del conurbano, y la Argentina negra, donde la gente es explotada, esa juventud, y no tiene ninguna posibilidad de realización y es un puro objeto de explotación.
No se puede construir un partido revolucionario pensando solamente en las elecciones y pensando en los sindicatos que se pueden organizar y que tienen sus paritarias, etcétera, etcétera. Nosotros participamos profundamente en eso, tenemos un gran trabajo en el sindicato de alimentación, tenemos gran trabajo en el sindicato gráfico y en muchos otros sindicatos, pero al mismo tiempo queremos hacer desde la juventud un gran trabajo abriendo fábricas no organizadas, porque para nosotros eso significa, en una etapa no revolucionaria, preparar el porvenir de cuando los trabajadores empiezan a luchar por una perspectiva más general.